Bien, 11 de la mañana con 44 minutos vamos a revisar otros temas y esto que aconteció durante el fin de semana pero que todavía tiene repercusiones al interior de la cárcel de Angol, donde un grupo de comuneros mapuche, quienes se encuentran internos allí, mantuvieron retenidos en calidad de rehén a 3 gendarmes. Permanecieron por cerca de 1 hora y 20 minutos secuestrados, y esto ha tenido repercusiones en el sentido que la Asociación de Gendarmes ha presentado una querella en contra de quienes ellos han individualizado como los responsables de este actuar, al menos 17 internos, y además ya Gendarmería ha tomado la determinación de trasladar a 6 reos a otros penales a lo largo de nuestro país, mientras haya ya investigaciones internas. Hay una investigación además que ya está en manos del Ministerio Público. Gendarmería toma la determinación de trasladar a 6 comuneros que han participado en estos graves incidentes en la cárcel de Angol. Han sido derivados, por ejemplo, a centros penitenciarios en Rancagua, en Biobío, en Puerto Montt. Mientras tanto, que además desde la Asociación de Gendarmes, junto con anunciar esta querella que ha sido presentada en contra de estos 17 comuneros mapuche, están solicitando además, por ejemplo, medidas mucho más estrictas en apoyo a la función que ellos realizan. De lo contrario, pueden ellos iniciar una paralización de actividades en apoyo a los gendarmes quienes fueron secuestrados, pero además como una medida de presión hacia el gobierno y el Ministerio de Justicia. Acá específicamente son 17 comuneros que son identificados por Gendarmería, pertenecientes al módulo F. Ellos bloquearon los accesos, tomaron el control de un sector de la cárcel de Angol el domingo, el día de las elecciones, a eso de las 9:30 de la mañana, y esto en protesta por parte de estos internos, puesto que en aquella jornada se suspendieron las visitas, que es lo que ocurre además durante cada proceso eleccionario. No hay visitas los días de elección, y esto genera la molestia, la indignación de estos internos, comuneros mapuche, quienes deciden, entre comillas, protestar de esta manera, pero acá incurriendo en un delito, secuestrando, reteniendo a estos 3 gendarmes. Acá debieron intervenir otros compañeros de funciones de estos gendarmes para finalmente poder rescatarlos. Con el correr de las horas, además, hubo incidentes en el exterior, llegaron familiares de estos internos, quienes están allí, y por lo tanto la situación fue bastante tensa durante el curso de la jornada del domingo, pero hay todavía repercusiones. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado, primero a revisar el ambiente para contextualizar, y qué es lo que ha señalado el fiscal de la Araucanía en relación a estos hechos. La sección mantenga, la sección. Los antecedentes con los que contamos hasta el momento dan cuenta del encierro, la privación de libertad de funcionarios públicos que estaban cumpliendo sus funciones. En principio esa es una conducta que podría configurar el delito de secuestro, pero también no descartamos eventualmente otros ilícitos asociados a los atentados contra la autoridad. Esta es una investigación que se está recién iniciando. Recopilaremos con urgencia la mayor cantidad de antecedentes para poder formular cargos cuando tengamos esos antecedentes en nuestro poder. El delito de secuestro consiste en encerrar o detener a una persona. Esa es una conducta que en este caso concurre en la especie. Tenemos que analizar algunos detalles respecto de otros elementos de ese mismo delito para poder hacer una imputación final. Bueno, acá los funcionarios de Gendarmería estaban solicitando además dentro de este petitorio el traslado de estos internos. Al menos ya se ha tomado la determinación de trasladar a 6 de ellos. Y además en una acción judicial han presentado una querella por los delitos de secuestro y maltrato de obra contra funcionarios de Gendarmería. Ellos individualizan a quienes habrían participado y protagonizado de estos hechos. Por ejemplo, aparece uno de ellos, es Sebastián Huenchuyán, quien está en prisión preventiva porque habría intentado atropellar a un funcionario de Carabineros. Hay otro sujeto llamado Ismael Fritz, apodado el Comandante, formalizado por delitos de secuestro, incendio, robo con violencia, disparos injustificados. Simón Huenchuyán,
encausado en 2020 por robo, incendio y receptación. Alejandro Liguén Venegas, alias El Chino, detenido por su presunta participación en el homicidio del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar. Y por ejemplo aparece también Freddy Marileo, condenado a 15 años de presidio por asesinar a 2 comuneros mapuche que prestaban servicios para empresas forestales. Durante el curso de la jornada del domingo, además, se realizaron allanamientos a las celdas donde se encontraban internos estos 17 comuneros mapuche. Se debió requerir de apoyo de más gendarmes. Se logró recuperar y tener el control del espacio allí, y en donde se incautan distintos elementos. Se logró requisar celulares, cargadores, droga, estoques, varios litros además de chicha artesanal. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Gendarmería, quienes acá están planteando una situación que para ellos es bien compleja, crítica desde el punto de vista de la seguridad y el trabajo que ellos deben desarrollar al interior de los distintos penales en el país, pero y específicamente acá la preocupación es por lo que ocurre en la cárcel de Angol, donde hay 3 funcionarios de Gendarmería quienes permanecieron secuestrados por más de una hora. Escuchemos. Hay que ser bastante claro, hubo un secuestro, hubo una toma de rehenes y no una retención. Si el gobierno retrocede a las presiones que puedan ejercer algunos grupos mapuche o pro mapuche, nosotros evidentemente vamos a ir profundizando las medidas de presión, ¿cierto?, para proteger la integridad física y psíquica de nuestros colegas. Si no se cumple ninguna de estas demandas, nosotros obviamente vamos a tomar medidas más radicales, porque acá lo que se ha pasado a vulnerar el Estado de Derecho. No hemos podido enterar, por ejemplo, ustedes mismos vieron algunas fotos en donde estos internos gozan incluso para sus visitas conyugales con artículos que son bastante peculiares, como estos sillones tántricos, ¿cierto?, que para nosotros es una sorpresa terrible encontrarse con esto. Esto ha sido condenado también por el gobierno, por el ministro de Justicia, Luis Cordero, que de todas maneras esto no sirvió mucho para calmar los ánimos entre los gendarmes, que han manifestado que esperaban, por ejemplo, que el secretario de Estado fuera más enfático en que ellos habían sido secuestrados y no simplemente retenidos. Vamos a escuchar además qué es lo que ha dicho un académico de Derecho en relación a estos acontecimientos. Cada vez que uno prive de libertad a una persona, la detenga, pida salir de algún lugar, es un secuestro. Es un secuestro. De ahí gradúa las penalidades conforme a las condiciones de este secuestro. Parte con una pena de 3 años y un día a 5. Si se le pide algún tipo de exigencia que se llama secuestro extorsivo, aumenta la pena. Si el secuestro se da por mucho tiempo, la pena es aún más alta, y si se causa la muerte, violación, incluso a presidio perpetuo. Son 4 hipótesis que figura la ley. Frente a esto que ustedes me consultan, lo ocurrido en esta cárcel de Angol, yo soy de la idea que estamos frente a un secuestro. Bueno, hay distintos conceptos en cuanto al tipo de delito que se podría configurar, una discusión allí jurídica al respecto, en donde acá de parte de los gendarmes hablan de secuestro y maltrato de obra además a los funcionarios quienes en esa jornada permanecieron allí retenidos y fueron algunos de ellos agredidos por algunos de estos comuneros que se encontraban en ese lugar. Un tema del que seguramente vamos a seguir hablando durante las próximas semanas. Se han anunciado y presentado querellas por parte de la Asociación de Gendarmes. Se decretó ya el traslado de al menos 6 de estos 17 comuneros mapuche a otros penales en Rancagua, en Biobío y en Puerto Montt. Así es que seguimos muy